Conexionistas, bienvenidas, bienvenidos a una emisión de Conexionistas donde hemos decidido hacer una pequeña parada para ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos en todo lo que es el tema de la elección presidencial. Edgar Rodríguez, obviamente la otra mitad de Conexionistas, pues he estado muy de cerca siguiendo todo lo que es este tema. Si tienen oportunidad, véanlo, tanto en Conexionistas tenemos todas sus participaciones en audio. También tenemos sus participaciones en Radio Ibero con Mario Campos, donde ha estado siguiendo este tema muy de cerca, pues obviamente es a él el que vamos a recurrir para hablar del tema que pues trae locos a los medios, ¿no? Trae locos a toda la gente que se dice experta, analista, estamos oyendo todo tipo de cosas, unas de repente bien fumadas por ahí, pero bueno. Edgar, ¿cómo es una semanita desde que fue el atentado al domingo que renunció este Biden que nos pesó como una década, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué podemos sacar en claro? A ver, Armando, primero a nuestros amigos y amigas de Conexionistas, muchas gracias por conectar de nuevo. Decidimos hacer este programa especial, investigar un poco más y hacer algo mucho más completo para ustedes. Y bueno, creemos que un audio no es suficiente y además, como ya dijiste, Armando, hay muchísima información. La comentocracia, los opinócratas, los medios de comunicación, los expertos, todo mundo se volvió loco en este país hasta que no se aclaren bien las cosas. Estamos esperando a que Joe Biden haga una presencia pública. Pero bueno, yo creo, Armando, que para poder entender bien este aspecto fuera del espectáculo mediático, ¿no? Fuera del show Ujú, y fuera de lo que ya está muy circulado por ahí, quiero comentarles 5 aspectos que me parece que son estos aspectos en los que hay que poner la atención y observar un poco porque nos van a explicar justamente o nos va a dar elementos para entender mejor qué es lo que está pasando. Y mira, el primero me quiero remontar a el contexto, porque a pesar de que todos los focos de atención están puestos en este momento al presidente Biden, a Kamala Harris, a la vicepresidenta, al proceso demócrata que se viene ya a la segunda semana de agosto, entonces todo esto que está rodeando, yo quiero comenzar diciendo que hay que entender de dónde viene todo esto, porque no se ha ido. Y me refiero concretamente a la Convención Nacional Republicana, que la manera de decirlo rápido es que este fue un infomercial de 4 días ujú, para adorar al Salvador del país. No se trató de otra cosa más que tomar elementos, testigos, miembros del Partido Republicano, funcionarios, líderes sindicales, ¿no? Enemigos, no enemigos, pero digamos que contendientes que compitieron contra Trump en la elección, las internas republicanas en el 2016, que contuvieron para este proceso electoral, que fueron claramente sus enemigos. Y yo creo que lo importante de aquí que hay que tomar es lo que se queda y la huella que impone. Y ahí hay dos elementos, Armando, que yo destaco. Primero, es que el trumpismo toma control. Esta idolatría a este Mesías y este líder de culto, ¿no? Como ellos mismos le llamaron ahora el Jesús naranja, el Jesucristo naranja, no hay duda que toma control y que por lo tanto esa toma de control se traduce en algo muy importante. El movimiento MAGA, el movimiento de Make America Great Again, es un movimiento que toma la identidad como se le conoce en Estados Unidos, el GOP, el Grand Old Father, el Old Party, perdón, y este partido grande y viejo se quedó así. Y ahora tiene esta sangre renovada que podemos identificarlo en el proyecto 2025 que lanza la Fundación Heritage. Es un proyecto extremadamente conservador, es un documento muy extenso y la plataforma de campaña de la propuesta republicana, que son 16, 17 páginas, muy escueto, los principios y los ejes de la conversación, podría yo decirte que prácticamente son un espejo de muchas de las propuestas de la Fundación Heritage. ujú. Entonces, todo el discurso que vimos, tanto de Trump como de su ahora flamante compañero de fórmula, senador por Ohio,
J.D. Vance, que lo acompaña, pues no es otra cosa que el refuerzo de esta propuesta y de esta agenda ultraconservadora y preocupante para algunos casos. En el caso de México, la relación bilateral en temas de comercio exterior, es decir, estos asuntos de las vinculaciones comerciales. Y segundo, el tema de la frontera van a ser temas en donde Estados Unidos va a enderezar su postura. Entonces, aquí lo interesante es entender cómo este nuevo partido, este nuevo rostro del Partido Republicano va a acompañar la contienda electoral de aquí en adelante. Y en caso de que Donald Trump llegue a ganar, ese va a ser el perfil de la identidad del partido que vamos a Ujú, estar viendo. Por eso es importante. Y segundo tema, para cerrar el comentario sobre este primer aspecto que es eh, la convención republicana, es que hay una narrativa religiosa, Armando, que se filtra, que envuelve y se convierte en el hilo conductor de prácticamente todo lo que vimos y lo que se dijo desde ujú. las imágenes de un Trump, digamos, ensangrentado, poco ensangrentado, ¿no? Como él mencionó en su discurso, ¿no? Tomándose la oreja, con el puño levantado, con la bandera norteamericana detrás, este grito de fight, 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 pelea, pelea que él utiliza, se convierten en estos símbolos religiosos que fueron ese hilo conductor para mostrar, había momentos en no sabíamos si era un pastor el que estaba hablando su feligresía o si era un Ujú, líder político. Pero en Estados Unidos es una mezcla de ambos. Y es importante decir esto porque lo que vimos ahí, ¿no? Y brillaron por su ausencia, por ejemplo, toda la clase republicana tradicional, no estuvieron los Bush, eh, no estuvo ese partido viejo republicano que todavía mantiene posiciones, lo digamos, los líderes en el Senado tampoco estuvieron, y mandan esta señal de que el partido ahora está en manos de este movimiento que cada vez más parece un culto. ujú. ¿Y qué es lo que preocupa de aquí, Armando? Que con toda la imaginaria que se manejó, con todos los íconos que se manejaron, pareciera ser que el derecho a defender el voto de un candidato que no camina por el agua, pero que sí esquiva balas, de un candidato que se quiso ver diferente y que no lo logró en los primeros 10 minutos. Volvimos a ver ese Trump peleonero, Eh, agresivo, ¿no? Que le gusta la venganza. Es preocupante porque esta elección seguramente va a ser competida y en el escenario probable, ¿no? Para muchos es poco probable, pero sigue habiendo probabilidades de que pierdan la candidatura, de que pierdan las elecciones. No quiero imaginar la respuesta que va a tener todos estos seguidores y por eso me preocupa este ujú, eje religioso, porque si revisamos la historia de la década de los 60 más o menos a la fecha, ujú. alrededor del mundo, de los 15 cultos más controvertidos, violentos y que han terminado mal, es decir, con sus seguidores cometiendo actos de suicidio, de esos 15 cultos, 10 están en Estados Unidos. Eh, Estamos hablando del tema de Marilyn Manson, del Pastor Jones, de los Davidianos, ¿no? Y de estos últimos de Nexium, y entre ellos hay otros tantos Claro. que nos hablan, Armando, de la predisposición de un cierto perfil de seguidores que Ujú. está dispuesto a ir a todo, a pesar de todo, por defender no solamente su credo y su ideología, sino a su Mesías. Aquí me gustaría para hacerte una pregunta Sí, aquí en este claro. caso, y sobre todo que estamos viendo a James Jones, es Jim Jones, el de Jim allá de Jones, sí. Indiana. Ahora que lo estamos viendo, tengo entendido que la mitad de la gente en Estados Unidos es republicana, la otra mitad demócrata, más o menos, ¿no? Números brutos, números así muy... estamos diciendo que la mitad de los norteamericanos, la mitad de los estadounidenses estarían dispuestos a tomarse el Kool-Aid. Yo no sé si la mitad, pero sí te puedo decir que hay quizás un tercio que Ujú. representa este movimiento MAGA de votantes. Si no estaría dispuesto a cometer esos actos de suicidio, sí de violencia. Pero ¿qué ocurre con el otro? Me comentaste un tercio, ¿qué ocurre con los otros dos tercios? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a seguir en esta vorágine?
Pues es muy probable que ese otro tercio participe en protestas, que vote en contra, que opine, que pague abogados, que arme litigios. ¿No? Otro tanto se quedará con los brazos cruzados. Pero de todo este movimiento, lo que vemos y lo que vimos en esta convención es que inclusive las conclusiones de los analistas es que salieron energizados, ¿no? Empoderados, como se dice ahora en este nuevo lenguaje del echaleganismo, ¿no? Y ahí tienes una semilla, Armando, no quizás para que todos estos cometan suicidio, porque me parece que sería muy aventurado afirmarlo, pero sí, ¿no? Lo suficientemente molestos y enardecidos para salir a defender. Imagínate, tenían un candidato y ahora tienen una persona que está, según ellos, comprobado que fue bordado por la mano de Dios porque Dios lo rescató, Y lo ¿no? De salvó. esto. Esa es la imagen que queda. Y Sí, entonces es preocupante porque mucho. se abrogan el derecho, ¿no? De comportarse de manera violenta en caso de que no les guste el resultado electoral, cualquiera que este sea, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, pues esto nos lleva a la segunda, el segundo elemento que me gustaría destacar acá, que me parece que hay que observar. La salida de Joe Biden, hay quien afirma que este asunto, el atentado, fue como que el clavo eh, que condujo a todo esto, que terminó de tapar el ataúd de Joe Biden. Hay quien dice que la bala no mató a Trump, pero que sí hirió de muerte a Biden. Yo no coincido con eso. No coincido con eso, primero porque cuando vemos los resultados de las encuestas, justamente después de esto, los números en términos de porcentaje y de preferencia de voto a favor de Donald Trump no se movieron mucho, o sea, no se movieron en la misma proporción que el escándalo mediático que se armó, y tampoco convencieron a otros votantes, es decir, la base de preferencia pro-Trump no aumentó de manera significativa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los efectos estuvieron en la clase republicana, en este movimiento MAGA. Entonces, para mí, en mi lectura, yo lo que considero es que es cierto, el debate fue el principio del fin, eso es sin duda, porque el debate lo que expuso fue que vimos todos, de alguna manera, cómo aumentaban las brechas en las preferencias del voto por Donald Trump y cómo aumentaba, ¿no? El rechazo al gobierno de Joe Biden. Mientras que estas preferencias aumentaban en un 5%, es decir, Biden tenía un menos 5% promedio en diferencia contra Trump, en algunas encuestas lo subían 6, 7%, nunca un promedio de dos dígitos, eso hay que decirlo. Pero en cambio, cuando vemos su impopularidad, esta sí se fue a unos menos 18% en promedio. O sea, la caída de la aceptación de Biden complica y genera estas condiciones para abrir esta conversación, Armando, en donde ya es hora de que se vaya. Y para mi gusto, e inclusive calculando las fechas, es la carta de este actor George Clooney la que es el detonador. Ujú. Porque George Clooney es un actor de reconocida afiliación demócrata que se menciona amigo se reconoce como amigo del presidente Biden, y es una carta que publica de manera abierta en el New York Times en donde dice, te quiero mucho, pero es hora de que te vayas. No es el actor el que está hablando ahí. Es uno de los principales donantes o un constante donante de la campaña de Joe Biden. No está al nivel de George Soros, por ejemplo, ni cerca, ni algunos miembros destacados de Wall Street o de Silicon Valley, pero los representa. Y entonces surge este nuevo elemento a considerar, que siempre ha estado ahí, Armando, hay que decirlo, no es nuevo en la política norteamericana, pero Sí, sabía. hay dos actores de poder que se nos olvida a quienes no conocemos muy bien lo que pasa de este lado, que son los donantes y estos famosos fundraisers, estas personas que se dedican a armar las comidas para reunir los recursos, invertirlos o ponerlos en la campaña. Son jugadores de poder. Y fueron ellos los que empujaron, ¿no? esta conversación, porque hoy por hoy, ¿no? Los partidos políticos cada vez más, con lo costoso que son hacer campañas de publicidad, desplazamientos, pago de toda la logística, etcétera, necesitas dinero para que esto se mueva.
Y en el momento que ellos detienen o que mandan mensajes de que si no hay cambios sustantivos, vamos a dudar en seguir invirtiendo, esa es una señal que no importa lo tosudo o lo necio que pudo haber sido Joe Biden o lo equivocados o acertados que hubieran estado los demócratas, esa es la voz que escucharon. No Y fue entonces Obama, no no fue fue Obama, Clinton, no no, fueron los demócratas, fue simple y llanamente, para decirlo así, la lana. la lana y el resultado de las encuestas. Esos son dos elementos para decir, mira, no te has podido levantar. Ujú. Entiendo que Nancy Pelosi y Schumer, el líder de la Cámara minoría en el Senado demócrata, se acercó para decirle, mira, se trata de esto, perdón, la mayoría de la mayoría en el Senado se trata de esto y no hay forma, no, perdón, Schumer está en el Congreso, no hay forma de que te levantes. Entonces, con esos digamos, puntos de apoyo que le retiras a Biden, pues no hay manera de que se sostenga. Y a partir de ahí es lo que vimos. Pero estos jugadores son importantes porque ahora están tomando relevancia para hacer lo mismo con Kamala Harris y con quien se deje. Es decir, Exacto. necesitas estos jugadores para, ¿no? Jugar tu carta, ¿no? Y creo que ahí viene la explicación esa, ¿no? Respecto a Kamala. Exactamente. Entonces, lo que podemos ver es que las gráficas nos muestran cómo Joe Biden pues, jamás pudo levantar y cómo Trump de algún momento se repunta, pero insisto, no es esta película de la inevitabilidad de Donald Trump de que este arroz ya se coció. Estamos hablando de 4 o 5 puntos de diferencia. No hay que olvidar que en la elección que tuvo con Hillary Clinton llegó un momento en que le llevó 10 puntos de diferencia. Entonces, Ujú. como que dadas las encuestas, lo que pesó aquí es que no había forma o no se veía cómo Joe Biden pudiera remontar, a pesar de que la diferencia fuera muy poca y esta carta de Clooney, bueno, pues vino a complicar las cosas. Entramos al tercer factor, Armando, que yo creo que es el que hay que también revisar. A ver, parece ser que Cámara Harris en este momento es un remendo de unidad, ¿no? Ujú. ¿Por qué remendo? Porque ella es nombrada por accidente, es una figura que, como yo digo, es obligadamente gris, porque no brilló y no porque fuera por mérito propio, es decir, un poco de paradoja acá, porque se equivocara demasiado, sino porque simple y sencillamente los primeros 2 años el gobierno de Biden no tenía una estrategia para ella. No había concretamente en qué pudieran utilizar la figura de Kamala Harris. Lo intentaron primero con el tema de la frontera, fue un desastre, porque a Kamala Harris la avientan a uno de los temas más complejos de resolver en los Estados Unidos, que es justamente no solamente el tema de una frontera porosa, sino todo el aparato que rodea el trato o el sistema de migración. Es un tema muy complejo evidentemente una política joven, inexperta, porque ella viene de las filas del brazo jurídico, ¿no? Entonces Sí, sí, ella es sí. abogada, ella viene de ese lado. Prosecutor, ¿no? Sí, 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 y en California, entonces no hubo ese tiempo. Y por otro lado, cuando le dan otro proyecto, le asignan otro proyecto, que era este asunto del derecho al voto, lo que Biden hizo con Obama, Biden era el puente de comunicación y el articulador para Obama de la Casa Blanca con el Congreso. Obama no se paraba en el Congreso, era Biden el que lo resolvía todo y lo hacía bien. Le encargan ese trabajo a Kamala Harris, pero ¿qué pasa? Que pues quien tiene las relaciones es Biden. Y Sí, entonces sí. Biden opta por desplazar a Kamala Harris, hacerla a un lado, y en ese momento, bueno, Kamala Harris se convierte en esa figura gris. Ahora, ¿por qué es casi inevitable? Porque hay dos factores muy importantes. Primero es el uso de las donaciones, de los ciento y pico millones de dólares, 150, algunos hablan que ya ha llegado a 200, la cantidad de dólares que sea. Por las leyes de este país, esos recursos solamente podrían ser utilizados si Kamala Harris repite y ella es la asignada. De otra manera, esos recursos no los pueden usar. No tengo claro si esos recursos se regresan a los donantes o qué ocurra con ello, pero lo que sí sé es que no puede echar mano de ese dinero. Tenemos 2 escasos meses, digamos, entre 60 y 80 días hasta el 5 de noviembre, ¿no? 3 meses quizás.
en ese tiempo reunir 200 millones de dólares, y no solo no es un asunto de reunirlos, sino de operarlos logísticamente. No es un tema nada más de dinero, sino de tiempo para construir un perfil nacional, empezarla a pasear, articular mensajes, todo lo que implica logística. Entonces, por esos dos factores, lo que estamos viendo ahora es que se están inclinando y la conversación, ya hay cada vez más delegados demócratas que la conversación dice, bueno, pues va a tener que ser ella y veamos por ella. Entonces, ¿qué reto tiene los demócratas y Kamala Harris? Pues el reto es construir la unidad y ubicarse más al centro, porque muy bien, están aumentando los endosos, ¿no? Sobre todo en los estados péndulos que tienen que ser el foco de aumento de endosos, porque si es débil la candidatura o la presencia de Kamala Harris, ahí se ve muy difícil, se antoja difícil que gane la elección. Acordemos que en este país no es el voto popular, sino el número de distritos que se puedan lograr. Y otro de los retos es que Kamala Harris aparece como una figura mucho más radical que el presidente Sí. Biden. Hay temas concretos, el caso, por ejemplo, el aborto, en donde sí es más dura, Kamala Harris definitivamente, y ahí el reto es convencer a ese voto republicano anti-Trump, que existe, que está ahí, que no quiere a Donald Trump, que no sacó la cabeza. No es un tercio, ¿no? Pero es, digamos, un porcentaje menor. Pero estamos hablando, Armando, de algunos millones de votos que en una competencia tan cerrada son sumamente útiles. Y por otro lado, todo el escenario está puesto para que si Kamala Harris, que aún no es la candidata, Eso hay que eh, dejarlo muy claro. Todavía si no le escogen a ella, todavía sí. no, no, todavía no, Estamos en eso. pues exactamente. En el momento que suceda, pues su compañero de fórmula va a ser fundamental y es la elección del candidato a la vicepresidencia más importante de la historia. Porque ya que están las cartas abajo del el Partido Republicano, entonces ahí tienes temas de edad, ¿no? Que juegan de Mm. manera importante. Y por otro lado, Kamala Harris sigue siendo la figura, no diré más dominante, pero sí la más popular. Hay una encuesta del Financial Times que publica el día de ayer, Sí. en donde se ve cómo a pregunta expresa de, bueno, pues quién te gustaría que fuera a ocupar la presidencia, por mucho se lleva las preferencias dentro de los demócratas a los que se les preguntó. Me llamó la atención que Hillary Clinton y que la gobernadora de Michigan salieran adelante de Michelle Obama, pero ¿Eh? así están las cosas. O sea, Michelle Obama es una figura mucho más mediática para ciertos grupúsculos, ¿no? O burbujas de opinión, No, pero y no, carece de toda experiencia política, ¿no? No es una totalmente, política, nunca lo ha sido. no, no tiene experiencia administrativa. Entonces, ¿qué también estamos viendo? Que Kamala Harris con ella hay una candidatura más competitiva. ¿No? Si bien es cierto que en los resultados de las últimas encuestas, cuando se hacían comparaciones entre ella y Donald Trump, ella siempre sacó un promedio de resultados mejor que Joe Biden. Digamos, 2 puntos, no más de 3 puntos de diferencia cuando Joe Biden podía tener 5 o 6, aún no es suficiente para rebasar de manera consistente y sobre todo en aquellos estados que son considerados como clave, que son 7 estados, como para pensar que esto ya dio la vuelta de manera importante. No, Cierto. no estamos ahí. Es una elección simple y sencillamente más competitiva. Eso es lo que estamos hablando. Y entonces en los compañeros de fórmula, sí, sí hay tiradores, hay suficientes perfiles para lograrlo. Hay por lo menos una decena, los más relevantes, yo diría que están el gobernador de Kentucky, que es Andy Beshear, que él tiene la ventaja de edad, tiene 42, 44 años, es un político efectivo, es un político querido y respetado dentro de los demócratas, y con él, digamos, en la fórmula, este asunto de la edad, ¿no? Que ahora cae y esos otros elementos a considerar dentro de la figura de Donald Trump. Sí, Entonces, sí, sí, ahora sí. el viejito está del lado, ¿no? Del otro lado de la competencia. Hay políticos interesantes también, como el gobernador de Filadelfia, que Filadelfia es un estado clave. eh,
o el gobernador de Illinois, el caso de Filadelfia, George Shapiro, es un tipo muy hábil, es un tipo muy respetado, es un tipo muy efectivo. Quizás le falta proyección nacional y tiene otro problema y hay que decirlo. En un mundo como el que estamos, con el antisemitismo en Estados Unidos Sí, efervescente en las universidades de los Estados Unidos por este tema de la guerra con Gaza, Israel-Gaza, George Shapiro es judío sí, sí, y sí. sería el segundo vicepresidente, ¿no? El segundo candidato a la vicepresidencia a ocupar ese puesto. Entonces, esta combinación de tenemos o tendríamos, ¿no? Un judío como candidato a vicepresidenta y una mujer de afroamericana de color con origen y también mezcla de sangre de la India, son dos factores que a este grupo, ¿no? Este anglosajón xenófobo no le van no le va a encantar la idea y mucho menos, ¿no? A este grupo de cristianos extremos que de Claro. repente ¿no? se las gastan así. ¿Y oí dos mujeres? Tampoco. Yo creo que dos mujeres tampoco. Y eso descalifica a esta gobernadora de Michigan que ha tenido muy buenos resultados. La descartan. Entonces, ella se piensa, fíjate, en caso de que las cosas no salgan bien con Kamala Harris, ella podría ser, digamos, una candidata a la presidencia, pero ya dijo, ya mencionó que endosa a Kamala Harris. Ahora, hay que decir esto, Armando, falta tiempo todavía, aunque estamos a un mes de la convención demócrata. Todavía Sí, sí, puede sí. levantar la mano algún improvisado, algún oportunista que quiera, ¿no? subirse al barco y a ver si logra algo. Los demócratas son capaces de eso y más. Entremos rápidamente al cuarto factor. Vamos para allá. Y este tiene que ver con los republicanos. Es decir, si alguien pensó que esto iba a ser una especie de luna de miel en donde Biden era el punching bag al que había que golpear para apuntalar la victoria, pues eso se terminó. Sí, Ya no hay, incluso se puso como loco, ¿no viste los tweets que puso y los que puso ahí en su propia red social? Está venenosísimos, qué bárbaro. no esperábamos menos, es decir, Sí, claro, sigue, claro, claro. Es sí, él, es pero él, se ve que sí le ¿no? pegó. No, bueno, es que ahora lo descoloca porque, a ver, Kamala Harris en un debate y un buen vicepresidente, digamos estos que mencioné en un buen debate, Sí. sí pueden complicarle muchísimo, muchísimo el día a ambos, tanto a Trump como al senador de Ohio, como a Vance. Entonces, para ellos el candidato ideal era Joe Biden, aunque ya habían considerado a Kamala Harris, digamos, algunos golpes mandaron por allá. Entonces, ¿qué van a hacer los republicanos? ¿En qué hay que fijarnos? Primero, pues van a explotar todas las debilidades de Kamala Harris. No dudemos que en este momento el aparato de ruido republicano ya tiene en sus filas, pues este tipo de argumentos como pues ella es más radical que Biden, ¿no? Un poco para desanimar a ese votante republicano que duda de Trump. ¿Qué más van a decir? Pues que ella es la facilitadora de todos los excesos de Joe Biden, es la corresponsable de los fracasos e inclusive ya están diciendo, ¿no? Que ella es parte de haber ideado y responsable de haber ocultado esta información de salud de Biden, que ella, bueno, lo sabíamos, entonces es como una especie de conspiradora de la gran mentira por haber apoyado a Biden. Todo esto en lo que los Y además republicanos, favores sexuales, por ahí estaban argumentando no, algunos, no, ¿eh? o He sea, estado viendo eso y sí están, pero ridículo. sí, sí, sí. Cosas ridículas, pero Sí, sí, sí. Sí, esa la es la mentalidad. política. Y esa es la mentalidad, y esa es la política de este lado que alienta a todos estos aplaudidores que vimos en la convención, o a la mayoría de ellos, para no ser injustos con alguno que otro que sea razonable, en la convención republicana. Entonces, y el objetivo de la estrategia para ambos partidos va a ser insistir en los estados swing o en los estados péndulo, principalmente en Arizona, en Georgia, en Nevada, Filadelfia, Virginia, por ahí se puede colar Wisconsin, porque son estos estados en donde el año pasado, perdón, las elecciones pasadas presidenciales, gana el presidente Biden y ahorita en esas elecciones, Arizona es un caso importante, Georgia es otro caso, o donde el presidente Biden retoma ese estado, lo captura con un margen poco y entonces con ese margen le fue suficiente Sí. para hacerse de todos los delegados o
gana con un importante margen, pero hoy, dadas las encuestas, el presidente Trump va arriba. Entonces, son estados emergentes muy importantes, ¿no? Se dice dentro de los analistas políticos que si se pierden estados como Georgia, como Nevada, Filadelfia, Arizona, entonces no hay manera de que el candidato demócrata gane y tiendo a coincidir con ellos porque el resto de los estados ya está como muy perfilado. O sea, pensar que California y Texas van a cambiar de manera radical Ujú. sus perfiles de votación se antoja muy complejo. Entonces, tenemos que hay un juego, un nuevo juego para toda la atención, ¿no? De la estrategia republicana, pero la atención sigue en el Partido Demócrata. Los reflectores están ahí, eso le conviene a los republicanos. Y por otro lado, ahora sí, la edad en Trump se convierte en un factor. Entonces, si antes eso lo explotaban en contra de Biden, Se ahora les va a viene, voltear. ahora viene la necedad, ¿no? Enfocarnos y exhibir esa parte de Trump, ¿no? Ese es como el cuarto elemento. Exacto. Y llegamos al último, Armando. Ujú. Y ese tiene que ver con qué es lo que tiene que hacer el Partido Demócrata ya. De aquí a que sea el día de la elección, y yo creo que independientemente de que ganen o pierdan, hay algunos temas de su agenda que tienen que resolver. Lo más importante es que tienen que cerrar las heridas, ¿no? Tanto internas como externas, de razón política como de apariencia, con la renuncia del presidente Biden. Yo, aunque no tengo ningún elemento para afirmarlo, pero estoy casi seguro de que el presidente Biden no se quería bajar y que él sintió una traición Sí. y que esta presión le llegó al agua, le llegó el cuello, el agua al cuello, ¿no? Y entonces dijo, bueno, ni hablar, lo voy a hacer. Y por lo tanto su grupo cercano es muy probable que lo haya hecho. Estas heridas también se pueden trasladar a este grupo de ciudadanos que votaron por él en este intento. Bueno, no fue un intento, pero fue la manera como los demócratas resolvieron sus primarias, en donde, bueno, pues él se presenta como candidato único y los otros nombres pues no parecían y arrasa. Entonces, de toda esta votación de alguien que vota por Biden y que ahora se baja, por supuesto que los republicanos le están utilizando y la van a seguir utilizando Sí. como, pues mira cómo el partido que dice defender la democracia te está engañando y ahora te va a poner a otro por el que tú no votaste. Ahí hay un tema que hay que cerrar muy bien, hay que cerrar filas. Y para mi gusto, Armando, ese es uno de los grandes pecados de los demócratas. Son tan intelectualmente arrogantes que descender del Olimpo y de su torre de marfil para hablar con el ciudadano común y explicarle cosas les cuesta muchísimo trabajo. Su gran Ya, pecado. pues sí, ya lo vimos en las elecciones intermedias en lugares como Texas, en donde no se les ocurrió pararse porque asumían que el voto latino era absolutamente demócrata y se llevaron una de las sorpresas históricas más grandes, en donde el latino, aunque sigue siendo preferentemente demócrata, empezó a votar en ciertos lugares por republicanos en donde jamás históricamente había ocurrido. Entonces, creo que ese es un tema preocupante y lo pueden repetir. Y en este sentido, tienen que construir, ¿no? La salida de Joe Biden. Ya empezaron los mensajes de agradecimiento, de que el gran legado que dejó. Hay un documento muy importante que vale la pena poner la liga en nuestra página. Es un análisis económico que sale en el Washington Post que dice el desempeño económico del presidente Biden versus el presidente Trump en 17 slides. Saquen sus conclusiones después de ver eso, pues lo único que uno puede entender es, ¿no? Cuán mentiroso sigue siendo el presidente Trump. Pero eso es Sí, sí, algo que sí. permea y eso es algo que sigue estando en la opinión pública. Entonces, ¿qué pasa con este control de daños a la feligresía de Biden? Que nos puede pasar lo que le pasó a México. Es decir, que los realmente responsables de todo el desastre salgan limpios y no asuman ninguna responsabilidad. ¿A quiénes me refiero? A la élite que no asuma responsabilidad. Y en el caso del Partido Demócrata, son estos viejos demócratas, estos Nancy Pelosi, todos estos grupos que se instalaron, que tienen mucho poder, muchos años en el Congreso. Ellos fueron los que alentaron la candidatura de Biden, los que en el momento que si vieron algún tema de salud o algún tema de poca competencia, no levantaron la voz a tiempo y ellos fueron también los que encabezan y los que mantienen estas conversaciones con este grupo sólido
también es de élite de donantes o inversionistas, quienes lo ponen y quienes lo quitan. Entonces, eso tiene costos claro, y ellos tendrán que asumir su cuota porque si no, se van a vamos a tener ahí el germen de inconformidades que en el mediano plazo pueden brotar. Y entonces ahí hay que construir esa salida de Biden y la salida de Biden no tiene nada más que ver con hablar de su legado, sino de toda esta gerontocracia demócrata que también se tiene que ir. No es sí, sí, Biden sí. nada más el que el único que ya muestra señales de edad. Es todo ese grupo de Cambio demócratas de también guardia se necesita. tiene que salir, cambio de guardia o refresco de generación, la verdad. Y finalmente, el gran reto ahorita es la convención demócrata, en donde la apuesta es, bueno, vamos a tener un proceso que dé legitimidad, un proceso en donde abrimos las elecciones para que se escoja y Kamala Harris sea votada por los delegados demócratas. Ujú. Y esto nos va a llevar a hacer énfasis en el espectáculo. Muchos analistas están comentando, por supuesto, desde la perspectiva norteamericana, de que necesitan, ¿no? ese ejemplo que le haga competencia a los juegos pirotécnicos que vimos con la convención republicana. Eh, Uno a la distancia podría verlo como absurdo, pero sí se piensa aquí, ¿no? La conciencia política y la dinámica política necesita tener esos elementos y no hacerlo puede ser un error. Ahora, abrir la convención para que Kamala Harris sea votada si es que hay algún otro contrincante que decide, claramente está dirigida a evitar que se piensa que esto fue el dedazo de Joe Biden y que fue él el gran elector y que entonces ella es una candidata ilegítima porque surge de una decisión no democrática. Y Exacto. seguramente eso lo explotarán, si así sucede, los republicanos. Pero hacer una convención abierta, sí, otorga legitimidad, cierto, promueve el espectáculo, pero aumenta los riesgos. ¿Cuándo Aumenta, comienza la convención? esa la tenemos la segunda semana, 19 de, eh, de agosto. Y aquí hay un problema, que una semana antes, justamente el 7, 19, sí. la, la ley de Ohio cambió su legislatura para registrar candidatos y ellos decían que si no se registraba el candidato del 7 al 9, pues entonces no salía en la boleta. Órale, sí. Y ese era un impedimento para Biden, como estaban las cosas. Ohio ya cambió su legislatura y abrió el plazo para hacerlo hasta septiembre. Es decir, la convención demócrata libraría las fechas. Pero eso todavía no es un hecho porque, por supuesto, que el aparato republicano ya saturó de demandas a, a todo el aparato, digamos, electoral del estado de Ohio Claro. para que se revierta, porque no aparecer en uno de los estados más importantes electoralmente Sí, hablando, sí, sí. Estados Unidos, pues es complicado, por eso es un problema. Digamos que yo no lo daría como resuelto, pero ahí está y es una consideración que hacer. Cuando revisamos la convención demócrata y todo lo que representa, para que Kamala Harris o quien sea logre la candidatura, necesita tener 1976, 77 votos de delegados. La Convención Demócrata tiene más de 3.900 delegados, 3.934, 3.938. Hay algunas cifras que bailan un poco con dos, tres delegados de más, pero estamos hablando de más de 1.930 delegados. Pues esta congregación se va a llevar a cabo ahorita. Quien ya ha manifestado su adhesión, Kamala Harris tiene 1.236 votos, es decir, le faltan un poco más de 700 delegados para que ella tome la candidatura y prácticamente sea nombrada como tal. Si los delegados se siguen sumando ahorita antes de la convención va a ser un ungimiento. Sí. Y eso es lo que no quieren. ¿Y cómo va Kamala Harris y la lista que podemos observar? Están los, digamos, 7, 8 estados que se consideran como importantes, en donde, en el caso, por ejemplo, de los estados con rojo, son los estados en donde van mucho más en desventaja, es decir,
Por ejemplo, en el caso de Georgia, quiere decir que en Georgia hay más o menos más de 20 delegados que se han pronunciado a favor de Kamala Harris, de un total de 123. Y entonces en Michigan tenemos que es un estado muy importante, que apenas Sí. 10 delegados demócratas se han manifestado a favor de Harris en un lugar donde hay 138 delegados. ¿A qué nos lleva esto, Armando? Pues nos lleva esto a pensar que es bien importante que cuando alguien se pregunte si es buena o mala candidata, ella o quien sea, la respuesta tenga que cumplir dos características. Primero, su desempeño dentro de este voto de delegados, sobre todo en aquellos estados que son los más complejos, los estados péndulo, como lo estamos viendo. Y segundo, que tenga la capacidad de cohesionar rápido al voto anti-Trump, al voto republicano, y no puede tomar posturas extremas, porque posicionarse en el lado extremo llevaría a un desencanto de, sobre todo, ese republicano que no está convencido todavía por Donald Trump, porque el votante demócrata es un voto anti-Trump. Sí. Y yo cerraría toda esta conversación, Armando, diciendo lo similar con algún proceso electoral que ya vimos, en donde esta elección, ya con una Kamala Harris ahí o con quien sea, se convierte en una elección a favor o en contra de Donald Trump. Sí, Es decir, un referendo. es un referéndum contra un presidente cuyo desempeño ya no recordamos bien. Todavía están estas mentiras del gran desempeño económico que tuvo, ¿no? De todos los logros. Y cuando uno revisa los números, dices, perdón, pero el que saca adelante Estados Unidos después de la pandemia es Joe Biden, el que se endeuda es Donald Trump. Hay muchos elementos que ya cada quien juzgará y decidirá investigar. Pero entonces es un gran plebiscito en donde es a favor o en contra de Trump. Los demócratas en 30 días, en 90 días tendrán que construir un mensaje para posicionar cuál es el futuro que ofrecen. Lo van a tener que hacer, están obligados, van a contrarreloj, pero el peso de la imagen de Donald Trump se convierte en ese hoyo negro que succiona prácticamente todo, inclusive la intención del voto, y quizás pueda ser ese un elemento a considerar. Entonces, esto es lo que podemos ver hasta hoy, Armando. Pues nos dejas ahora sí que con la telenovela a la mitad, porque hay que ver cómo se va a desarrollar. Esto suena que va a estar complicado, pero sobre todo pues, suena que va a haber mucho jaloneo ahí adentro, ¿no? Gente pues conciliando, viendo quién le entra, cómo le entran, cambios, ofrecimientos, etcétera, porque pues tienen que llegar muy unidos, como tú bien lo dijiste, tienen que llegar como un frente único a enfrentar a Trump y a toda su bola de, pues a su Grey, me gustaría decirle de alguna forma, para seguir con los ejemplos que habías puesto. Entonces, pues vienen tiempos complicados, pero pues tiempos muy interesantes para Sí, nosotros que estamos observadores, ¿no? así es, se van a tener que manejar de manera quirúrgica. Tiene que ser un bordado muy fino el que Sí. los demócratas tengan que hacer. Vamos a ver qué ocurre. Sigo insistiendo, ahí está la arrogancia que les caracteriza, entonces esto no necesariamente es, digamos, para echar a campanas a vuelo y decir que con el renuevo y con el refresco de la candidatura presidencial se acabaron los problemas para el Partido Demócrata. No, siguen siendo los mismos, se facilitan algunas cosas, sí, pero pues hay que seguir viendo y bueno, pues por lo pronto agradecer a todos nuestra audiencia que está conectada con nosotros y seguimos en esto. En cualquier momento que haya algo sensible que valga la pena comentar, pues así lo haremos, Armando, y pues muchas gracias. Sí. Sí, vamos a estar muy pendientes porque pues, se vienen tiempos interesantes, tanto para los demócratas como para toda bueno, pues el mundo, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos afectan a toda la humanidad, literalmente. Entonces, pues no tenemos que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir de aquí a noviembre, que son las elecciones. Pues Edgar, no te pido tus redes sociales porque no acostumbras. Pero pues saben dónde encontrarlo aquí en Conexionistas, en conexionistas.com.mx, ahí está ahora sí que todo lo que ha publicado lo pueden encontrar como la caja de Petri. Y si no, pues a través de los medios de Conexionistas, aquí los manejamos, bueno, de hecho los manejo yo, en Conexionistas MX, tanto en X como en Facebook, YouTube, tenemos Conexionistas México.
así como en Spotify y Telegram somos Conexionistas nada más. La música de Conexionistas es de Alejandro Sabor y te la encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.